Ya estamos acá. Estamos es un colegio. Eh, en ese momento estamos entrando como en un salón. Son aulas pequeñas, el colegio es pequeño, y son como de grupos de estudiantes también muy pequeño, como aproximadamente de 10 estudiantes por cada salón. En ese momento nos adentramos como en esta aula de clase. Estoy viendo una escena como de rechazo hacia uno de los estudiantes que se encuentran en esta aula. Algo sucedió durante la clase y veo inclusive la persona que está como encargada, como el profesor, como si el docente encargado de dirigir como este grupo, esa clase que está dando en ese momento, no hace nada y veo que los estudiantes son los que están como hablando y diciendo cosas feas hacia un estudiante en particular. Confirmo con la luz y este estudiante en esta línea de tiempo corresponde a Juan Pablo. Sí, está siendo como víctima como de bullying, lo que le llaman bullying hoy en día. En ese momento ya la luz me adelantó un poco en el tiempo, ya como que ha culminado, pues el profesor siguió con su clase. Ha llegado el momento como el descanso, como el recreo. Salen todos, es una especie como de un patio también pequeño. Veo que solamente hay como una especie de una zona verde muy pequeña. Vemos que hay muchos niños pues de diferentes grupos que están haciendo diferentes actividades. Hay algunos que están solamente sentados como alrededor de los salones. Eh, Vemos a este niño, a Juan Pablo en esa línea de tiempo. Él esta parte está como sentado, es como si fue como estas llantas que hay, es como una llanta, cerca de una llanta que utilizan es como un sector donde hay varias llantas de esas y los niños las utilizan para brincar en este espacio. Pero al no haber nadie allí, Juan Pablo veo que se acerca a este sector y es como debajo de una sombra de un árbol también que se encuentra allí. Y él se sienta solo, en ese momento está llorando. Eh, en ese momento se acercan unos estudiantes, él trata como de contener las lágrimas, se le acerca rápidamente. eh, y veo que le están preguntando que qué le está pasando, que son estos estudiantes que se acercan no son de su salón, son de otro curso. Él no dice nada, solamente se para y sale a correr. Esos jóvenes que se le acercaron a él, vemos que ellos se acercan a un adulto, es como otro profesor diferente también el que se encontraba en esa aula en el momento que Juan Pablo estaba siendo eh, maltratado psicológicamente y vemos que le están colocando como en contexto a esa persona, a ese adulto, a ese otro profesor, lo que acaban de ver en Juan Pablo. Esta persona veo que se acerca como una especie como unas baterías como de baños. Juan Pablo se encerró en uno de estos. Esa persona, este adulto, solamente veo que se para al lado de esa batería de baños, no toca ni nada, solamente espera paciente a que Juan Pablo salga. Se quedó durante un largo periodo de tiempo allí en el baño, ya es momento como de retornar nuevamente a los salones. Esta persona es encargada de empezar a enviar a los demás estudiantes que se encontraban fuera en este patio, a los estudiantes a esos salones de clase. En ese momento ya sale Juan Pablo del baño y se está acercando este señor, un señor de edad avanzada, se acerca a preguntarle que si todo está bien. Juan Pablo sale con los ojos muy encharcados.
Dice que sí, que no hay ningún inconveniente con él. Carlos, ¿cómo se llama Juan Pablo en esa línea de tiempo? Paul, Paul, ¿Y en qué parte del holograma te encuentras? estamos en Portugal. Muy bien, continúa. ¿Qué pasa con Pablo en esa línea de tiempo? ¿Qué línea de tiempo actual es Juan Pablo? Sí, en ese momento entonces ya ha terminado como pues, la luz me adelantó un poco en el tiempo, ya han terminado como de impartir las clases en esa jornada en la que nos encontramos en este momento. Ya Juan Pablo se está trasladando hacia su casa. Su casa esta escuela queda como en una vereda, es como todo queda como muy retirado. Veo que los estudiantes, por algunos de ellos vienen como sus acudientes, sus padres de familia vienen a recogerlos. La gran mayoría de estos se van solos. Algunos tienen como una especie como, sí, como unas bicicletas. Otros no, veo que Paul, en esta línea de tiempo, Juan Pablo, veo que él arranca es a caminar hacia su vivienda, hacia su hogar. Camina aproximadamente como 20 minutos, 30 minutos para llegar hasta su casa. Veo que en ese momento ya llega a su casa, apenas entra en su casa, se dirige corriendo hacia su habitación. Su madre se percata de esto, se encuentra en ese momento su madre y su padre. Su madre se percata de que él entró como afligido, no saludó, solamente entró y rápidamente se encerró en su habitación. Ella abre con precaución su habitación, ya después de varios llamados, pues trató como de hacerse escuchar, pero Juan Pablo no, bueno, Paula en esa línea de tiempo no le dio ninguna respuesta. Ella decide por entrar a esta habitación, se encuentra en su momento ingresando. Paul está sentado en su cama, al borde, no encima de la cama, sino como al borde de su cama, está como sentado en el suelo y tiene como sus brazos encima de la cama y está llorando. Su madre se acerca y se sienta en el suelo con él y lo abraza y le pregunta que qué sucede. Él empieza como a golpear con rabia la cama, a decir que lo mismo de siempre, que a él nadie lo quiere, que se siente como muy incomprendido por parte no solamente de sus alumnos, de sus compañeros, de los demás alumnos de su salón, sino que dice que ni siquiera su propio profesor hace algo por ayudarlo a él. Veo que su madre empieza en ese momento a hablarle de Dios, le habla mucho como de que su madre es como muy religiosa. En ese momento empiezas a hablarle mucho de él, que se aferre, pues que él sabe a quién debe aferrarse, que él sabe a quién debe pedirle para que estos momentos difíciles para él sean un poco más llevaderos. Él solamente veo que la mira hacia su rostro y le dice que él lo hace, pero que él tampoco se siente escuchado por él. Y ese él se refiere a ese supremo, ese Dios del que le habla a su madre. Entonces, veo que ya va el momento como de la cena. eh, ya su madre ha salido a servir la cena para Paul y para su padre. Paul se quedó durante un tiempo en la habitación. Veo que estaba como la cama y al lado de la cama se encuentra como una especie como de una mesita, como un escritorio en madera. Hay como una lámpara y veo que hay un libro allí abierto. Y Paul estaba sentado en ese momento allí antes de que su madre lo llamara a cenar. Este libro nos acercamos. Es un libro como de historia, pero habla respecto es algo religioso, algo de la religión que su familia, sus padres profesan. Y veo que él está leyendo este libro.
Ya en ese momento sale Paul de su habitación y se dirige hacia, es en la cocina, en la misma cocina se encuentra como una especie como de una barra. Es una casa muy pequeña, no tienen como, es como un solo ambiente donde está la cocina, está como una especie como de una salita donde se encuentran algunos muebles y hay como una barrita ahí al lado de la cocina, entre la cocina y la pequeña sala. Y ahí es donde se sientan ellos tres a tomar sus alimentos. En ese momento es su padre quien empieza a hablar y a preguntarle que si tiene algo para contarle, le pregunta a Paul. Él solamente mira a su madre como angustiado, como un poco no sabe qué hacer. Eh, Dice que le cuente, dice que él hace lo necesario por que él esté bien y que él solamente desea que él esté bien y le duele verlo así. Eh, Veo que él empieza a contarle lo que está sucediendo y se ve en ese momento como su padre se llena como de mucha rabia. Eh, Veo que en ese momento apenas él se está enterando de lo que aconteció con Paul. Él empieza a preguntarle a su esposa, bueno, a la madre de Paul, que si ella ya sabía de esto, que porque no le ha comentado nada. En ese momento se empieza como del aspecto físico del padre de Paul, se empieza como, o sea, estamos viendo nosotros acá, ellos no lo perciben, no lo ven, pero nosotros acá estamos viendo cómo empieza de su cuerpo como a manejarse como una vibración, como una energía endoplasmática, pero que sale como de su cuerpo. Es como una especie como si fuera un humo oscuro que sale de su cuerpo y empieza como a rodearlo por completo. En ese momento veo que la madre de Paul se dirige hacia el padre de él y empieza a decirle que ella solamente sabe que no quiere problemas, que no quiere que él vaya a hacer nada indebido o que vaya de pronto a formar un problema mucho más grande de lo que puede estar aconteciendo en ese momento con su hijo. Eh, Todos le tienen como mucho miedo, mucho temor al padre, al papá de Paul. Eh, Veo que entonces ya la luz adelanta en el tiempo, ya es el siguiente día. Veo que Paul ya pues salió hacia el colegio nuevamente. Eh, ya ha pasado como media jornada aproximadamente de su jornada académica en el colegio y veo que el padre llega en ese momento a la escuela. Pide hablar como el rector de la institución de ese colegio. Eh, Esa persona lo atiende y en ese momento veo que él está como esperando como una especie, como una oficina. Esta persona, como este rector, no ha llegado todavía y él desde donde está sentado y la puerta se encuentra a este lado, o sea, un escritorio acá, él está sentado al frente de ese escritorio y él tiene como por la puerta alcanza a ver justo el salón donde se encuentra su hijo, donde se encuentra Paul. Y justo en ese momento está viendo alcanza a escuchar y está viendo una escena un poco fuerte pues con su propio hijo. Nuevamente está viendo que los estudiantes le están haciendo, uno de ellos inclusive se acerca y le da como un golpe en la cabeza y el padre alcanza a ver todo esto. El padre veo que se coloca de pie en ese momento de la silla donde estaba esperando esa reunión con el rector. Veo que él pasa como este patio, cruza este patio hasta el salón de clase donde estaba su hijo. Y veo que él no ingresa todavía, él solamente se queda como a un costado y como por una especie, una ventana, se asoma con cuidado y observa lo que está sucediendo y efectivamente pues comprueba que es hacia su hijo que le están maltratando y le están diciendo cosas muy fuertes. Eh, y ve al docente, ve a esa persona que está encargada de la clase y la ve sentada en el escritorio y solamente está observando la escena y no hace nada. En ese momento estoy viendo como el aspecto físico del padre
de Paul está haciendo lo mismo que sucedió al momento de la cena de la noche anterior. Empieza como, se le sale algo como de su aspecto físico y esto empieza como a rodearlo por completo. Por un momento veo como que eso se le mete como en la cabeza al padre de Paul. Esta energía endoplasmática, como esta, así es vibración muy, muy densa. Y en ese momento que se le adentra como hacia la parte de la cabeza, veo que él ingresa a ese salón, coge a su hijo y en ese momento se pone de pie también esta persona, como el profesor que estaba encargado del grupo. Dice que él no puede estar allí, que no puede llevarse a su hijo de esa forma. En ese momento suelta de la mano a Paul y veo que él coge al aspecto físico del profesor y lo tira al suelo y empieza a darle golpes. Le empieza a golpear fuertemente y le empieza a decir cosas también fuertes. Los demás compañeros de Paul veo que todos se paran y se hacen como hacia un costado, como hacia una pared, se reclinan todos asustados de ver lo que está sucediendo. Paul se queda pasmado completamente sentado en su silla. Él solamente, él está viendo esa escena y lo que hace es que él como que coloca sus manos así y empieza como a, no llora, no dice nada, solamente está como así con los ojos cerrados y las manos empuñadas, está como en shock y su padre solamente estoy viendo que le está dando muchos golpes a este profesor. Dice, escucho que le dice que cómo es posible que no haga respetar a su hijo, que independientemente de que sea su hijo o no, que la labor de él es velar por la seguridad y la salud de todos los estudiantes. En ese momento ya se logra, pues se separan los dos. El padre de Paul veo que lo coge de la mano. Ya en ese momento se acercó a la puerta del salón el rector, quien estaba próximo a ir a la cita que tenía con el padre de Paul, y, y veo que empieza a decirle cosas al rector. Le dice que pues empieza como a quejar de lo que estaba pasando. Le pregunta que si es que él no está enterado de todas las situaciones que pasan en ese, como en ese momento en el colegio. Veo que este señor, el rector, él le dice que se acerque a la oficina. Veo que él acepta, pero se lleva a Paul de la mano. Se sientan en ese momento como en esa oficina. Está el rector y está Paul a este costado, al lado derecho, y el padre acá al lado izquierdo. El rector le pide que se calme a padre y le pregunta a Paul, le dice que si le puede contar qué es lo que está sucediendo. Veo que entonces Paul empieza a llorar, ve a su padre y su padre se muestra muy enfurecido. Veo que él solamente empieza a llorar y veo, no le salen las palabras. Entonces el padre nuevamente empieza pues, como a explicar lo que ha venido sucediendo, el maltrato que ha venido sucediendo con su hijo. Veo que ya la luz me adelantan el tiempo, ya están nuevamente en la casa. Ya está próximo la hora como de dormir, de acostarse a descansar todos. Su madre está con él en la habitación. Veo que su madre le está leyendo como una parte del libro que él estaba leyendo la noche anterior en su escritorio y su madre empieza a decirle que, que recuerde que él es un líder, que ella se soñó que él era un gran líder, pero no habla de líder respecto al tema religioso, que, que él lo va a hacer, que él lo va a lograr, empieza a decirle. Que en ese momento que él tome la decisión de encaminarse hacia ese rumbo, que él va a encontrar como esa paz y esa comprensión que de pronto durante su parte del colegio no ha podido encontrar a lo largo de su vida. Veo que en ese momento ya la luz me adelanta más en el tiempo. Ya Paul está saliendo del colegio, ya como que termina pues sus últimos años escolares. Él termina ya es como tal este periodo académico y veo que están preparando como en la casa como una especie como una pequeña, una cena especial.
veo que solamente pues están ellos tres. Eh, Paul le está diciendo a sus padres en ese momento la decisión pues de lo que él quiere hacer. Eh, Él empieza a decirles que tiene dos opciones, que una de ellas es irse pues como a prestar el servicio militar y dicen que, o sea, que es obligatorio, que sí o sí tienen que hacerlo y que la única forma como que quedan excluidos de pasar por ese proceso es si hacen una especie como de, es como una preparación, como en un culto religioso, como para hacer lo que su madre le decía a él anteriormente, de que ella se había soñado de que él iba a ser un líder, y la cual, pues, la información que él estuvo leyendo durante muchos años, y él le dice a sus padres que él va a cumplir con ese sueño de su madre, que él conecta con esa información que él ya ha logrado escuchar durante un tiempo atrás y tener una mejor conexión con ese Dios al cual ellos profesan. Eh, en ese momento veo que su madre se muestra pues muy complacida, muy satisfecha. Su padre no tanto, su padre, él sí esperaba que él fuera es un gran militar. Veo que en ese momento el padre no dice nada, solamente como que golpea el espacio donde ellos se sentaban a cenar, golpea esa barra, esa mesa y se coloca de pie. Veo que en ese momento se para Paul, se le coloca enfrente y le dice que todo va a estar bien, que no se sienta frustrado, que son los sueños de él los que le está siguiendo. En ese momento veo cómo está lo que su padre producía, como toda esta energía, veo que sale del aspecto físico de él y veo cómo empieza a rodear a Paul. Primero está rodeando todo el aspecto físico y veo que una parte de como de estas vibraciones, veo que se le están adhiriendo al aspecto físico de Paul y veo cómo se le están, si se le adhieren al cuerpo y le meten dentro de su aspecto físico y dentro de su cabeza. Carlos, Eso, esa energía que tú ves, ¿es solo energía o es una entidad? sí, eso es lo que estaba a punto de decirte. Estamos viendo que en ese momento llega como una especie como de una nave. Sí, es una nave, llega a este perímetro. Veo que en ese momento se abre como una especie como de un portal desde la nave y la casa, y veo que está descendiendo una entidad. Veo que en ese momento desciende esa entidad y se está colocando como no en el medio, pero sí a un costado de ellos dos. Eh, Veo que esta entidad lo que hace es que abre como sus brazos de esta forma. Veo que empieza a emanarle sale de sus manos, sale como más de esta energía endoplasmática, pero en una mayor cantidad. Eh, y veo que hace como una especie como de transfusión, o sea, esa entidad está emanando mucha de esta energía al aspecto físico del padre, y en ese momento estoy viendo cómo todo eso está pasando al aspecto físico de Paul, pero ellos no sientan absolutamente nada, solamente pues sigue como ese diálogo ahí entre ellos. Eh, ya una vez como que termina esta entidad de emanar como toda esa energía plasmática del aspecto físico del padre y todo eso termina pasando al aspecto físico de Paul, eh, veo que esta entidad nuevamente sube a la nave. Ya llega la hora como de dormir, ya están en sus habitaciones. En ese momento, cuando ya terminó todo este proceso, veo que el aspecto físico del padre de Paul, todo el aspecto físico me lo está mostrando, lo estamos viendo como enfermo, ¿sí? O sea, todo el aspecto físico se encuentra como muy deteriorado, muy débil, muy enfermo, después de que pasó todo esto que acabo de describir. En ese momento veo que nuevamente desciende esta entidad y veo que estás en la habitación de Paul. En ese momento veo que está como induciéndolo en unos sueños a Paul,
y Paul se muestra como muy contento entre ese sueño, él está soñando, se ve como siendo un gran líder, veo que eh, él está como cumpliendo un papel de profetizar, sí, profesar la palabra de Dios ante un grupo de personas. En ese momento, este sueño que es inducido por esta entidad, le están llevando como en diferentes etapas de la vida de lo que viene para él y le muestran como la cantidad de personas que le empieza como a impactar y luego a medida que pasa el tiempo, toda la gente que gracias al mensaje que él tiene para darles, se van acercando cada vez más y más y más, cada vez van siendo más grandes el círculo, pues el número de personas que gracias a él eh, llegan como a esa religión, a adorar a ese Dios. Eh, ya me adelantan un poco en el tiempo, ya es el momento del amanecer, ya Santidad ya no se encuentra allí. Paul se despierta muy contento. Veo que se despierta y entonces sale a como buscar a sus padres, pero se le hace extraño que no los ve por ninguna parte, se dirige hacia la habitación y a su madre sentada al lado de la cama de ellos y está al lado de su padre. Paul le pregunta que qué sucede y ella le dice que no lo entiende, que no sabe qué está pasando, pero que su padre se encuentra muy enfermo, que se encuentra con mucha fiebre. Ya en ese momento entonces veo que él se sienta junto a su madre y al lado de su padre y empieza nuevamente a hablarle como con mucho amor, como con mucha, sí, con mucho amor a decirle a su padre que lo coge de su mano y le dice que todo va a estar bien. Le dice que él sabe que como que él no está de acuerdo con lo que él va a hacer, pero que él lo va a hacer inclusive por él para poderlo ayudar. Dice que una vez él logre llegar a donde quiere llegar, eh, ese Dios al cual él le va a servir va a ayudar para que ellos estén mucho mejor en muchos aspectos. Dice que él lo va a poder ayudar inclusive en la salud, en la parte económica y en muchas cosas. Ya la luz me adelanta nuevamente en el tiempo, veo que ya estamos viendo a Paul como en una especie como de preparación. Es como una casa muy antigua, pero es muy grande, o sea, es muy, 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 muy grande. Y veo que hay varias personas que se están preparando para ser como esos líderes, pero esa casa la estamos viendo, tiene muchos portales. En la parte del techo, como en la parte de arriba, veo que tiene como, son tres portales en la parte del techo y, y estamos viendo, son cuatro naves que se encuentran afuera del perímetro como de ese espacio donde se encuentran todos estos jóvenes preparándose para ser como esos líderes religiosos de esa religión. Eh, vemos que este espacio, ese sector como de esa casa, tiene pues unas grandes zonas verdes y veo que todo esto está contenido como en una especie como las burbujas de las casas que la luz pone, pero veo que eso es como algo similar, pero no es luminiscencia, sino que es como una burbuja, pero de energía endoplasmática, o sea, se ve así como la energía endoplasmática, se ve una densidad muy fuerte y dentro de ese espacio es que se encuentran las naves. Dentro de ese perímetro de la casa como tal, vemos muchas entidades también. Eh, Veo que la entidad que se encargó de todo el proceso, como de enfermar al padre de Paul y hacer como todo este proceso de pasarle como toda esta energía endoplasmática y el poderse como apoderar de ese aspecto físico de Paul, se encuentra en ese momento allí con él. Veo que sí hay diferentes entidades que tienen como varios aspectos físicos, pero esta de Paul solamente le pertenece ese aspecto físico, el de él. Ya la luz me adelanta más en el tiempo, veo que ya él como que ha terminado ese proceso de preparación en ese lugar y efectivamente le estoy viendo cómo él empieza
como a regar ese mensaje de Dios. Veo que él se siente al principio como un poco frustrado, un poco estancado, eh, al ver que muchos de sus compañeros con los que le hizo como esa preparatoria en ese lugar, montaron como una especie, no de iglesias, porque no son iglesias, pero sí como unas especies como de unos garajes, donde como unas chocitas, donde se reúnen con personas. Veo que él no tiene nada de esto, él empieza a pedirle como ayuda a su madre, que él no sabe qué hacer. Eh, Dice que él solamente se va como hacia la parte, habla como de un parque, como hablarle a algunas personas de ese mensaje de ese Dios. Veo que en ese momento la entidad de Paul, veo que está manando mucha energía hacia este aspecto físico. Veo que esa energía, con esa energía plasmática, envuelve a los dos, envuelve al aspecto físico de Paul y al de su madre. Y veo que su madre le dice que ella tiene unos ahorros, pero no habla Paul se emociona todo, se muestra como muy contento y cree que de pronto es como para él poder construir también algo así como lo de sus compañeros, pero ella le dice que sus ahorros es para que él salga como de esa vereda, de esa ciudad donde se encuentran y le da como las indicaciones de hacia dónde se puede dirigir para que él pueda sacar como su proyecto de vida adelante y poder impactar la vida de todas esas personas que ese Dios le ha como encomendado. Veo que él no se quiere ir del lado de sus padres. Ya en ese momento ya su madre como que le insiste, su padre veo que ya en últimas pues ha aceptado como la nueva condición de su hijo. Eh, Paula dice que no lo quiere dejar porque pues él sabe que se encuentra como muy enfermo y ya han pasado muchos días y él sigue muy, muy enfermo y cada vez como que su salud se ha deteriorado mucho más. Al final logran convencerlo, él accede, el padre termina diciéndole que él está cargando con un pasado muy fuerte de toda su niñez, toda su adolescencia y parte de su juventud. Dicen que él se puede dirigir hacia hablan de un pueblo, para que él se organice, hablan de que para que él conozca a alguien y se pueda organizar con alguien y pueda formar su propio hogar y pueda llevar a cabo como esa misión. Él solamente escucho que Paul dice que él no quiere nada con nadie. Dice que él está seguro que él no puede como juntarse con nadie, que él tiene unas inseguridades como en esa parte emocional y dice que él no quiere nada con nadie, que él dice que nadie se va a fijar en él. Solamente dice que él a lo único que quiere dedicarse es a cumplir ese, ese mandato que Dios le colocó en sus manos para poderlo llevar a cabo. Ya el último, pues ya él acepta y ya se encuentra la luz más adelante en el tiempo, ya se encuentra él efectivamente en este pueblo. Es un pueblo no muy lejano de donde estaban ellos anteriormente, donde se encontraba él y quedaron sus padres. Y veo que ya efectivamente se ve ya él con un grupo de personas ya mucho más grandes, ya él se ha encargado como de llevar este mensaje a más personas. Ya él se muestra muy complacido de poder estar impactando tantas personas. Veo que ya él después de un tiempo logra como construir él mismo con ayuda de unas personas, como de unos seguidores de él. Veo que él logra levantar un rancho, pero es mucho, mucho más grande de lo que él pudo apreciar en los demás colegas con los que él terminó como esa preparación. Y en ese momento estoy viendo cómo es como si la entidad de él conectara se hiciera como un llamado. Veo que una de las naves que se encontraban en ese sector donde él hizo la preparación, veo que llega a ese perímetro donde él se encuentra. Veo que en ese momento empiezan a descender más entidades. Veo que están emanando mucha energía endoplasmática en este lugar. Veo que de hecho se ve como en toda la parte del techo, las paredes, cómo empiezan como a impregnar todo esto de esa energía endoplasmática.
Vemos que en la parte de la entrada a este lugar están colocando también como una especie como de tecnología y ya terminan como hacer como todo este montaje en este lugar. Es como el día de la inauguración de este espacio. Han llegado muchas personas. eh, Llegan también en ese momento, llega su madre. En esa inauguración veo que llega la madre de Paul. Él se muestra como un poco ansioso al ver que no llega su padre, eh, pero pues él se encuentra como como adelante, como una especie, como una tarima. Yo que pues ya es como la hora de él empezar a dar como su charla, su conferencia. En ese momento que él empieza a hablar, veo como de su aspecto físico sale como una especie como de muy parecido a lo que sucedió con el padre y venía sucediendo con él, que sale como de su aspecto físico toda esta materia, esta energía endoplasmática, pero veo que ahora sale en más proporción y veo que esto empieza como a pasar por encima de todas las personas que se encuentran allí. Y veo cómo esto se va, es como si fuera impregnando de todo eso que sale el aspecto físico de Paul, está impregnando a todas las personas que se encuentran allí en ese momento, en ese evento con él. En ese momento estoy viendo cómo empiezan a llegar muchas entidades, muchas, y se empiezan a colocar alrededor de este lugar. En ese momento veo que pues empieza ya como un culto, como de oración, como de, si están como haciendo algo. Eh, Veo que todos salen de este lugar y se hacen como en la parte de afuera, como hacia un costado, que es como una planicie, una zona verde. Veo que todas esas personas él las invita a que salgan y veo que todos se hacen en ese lugar. Veo que todos se están arrodillando. Veo que Paul está en el medio de ellos y veo que en este momento eh, como estas entidades que se encontraban alrededor de ese lugar, como de ese rancho que creó él con los seguidores, se encuentran alrededor, pero de todos los aspectos físicos que se encuentran en ese momento allí. En ese momento estamos viendo cómo todo el mundo empieza como a orar y en particular la entidad de Paul se encuentra al lado de él. Veo que lo que hace es como está absorbiendo, esa entidad está absorbiendo gran parte de todo esto, como toda esa vibración que está generando todos esos aspectos físicos y veo que todas las entidades que se encuentran alrededor de ellos se están apoyando a esta entidad principal que es como la de Paul, ayudan como a recolectar mucha de esa energía endoplasmática, están sacando mucha energía endoplasmática de todos esos aspectos físicos. De hecho, en ese momento estoy viendo cómo gran parte de todo esto está siendo como llevado hacia una nave, una de las naves que se encuentra allí. Ya termina todo este proceso, termina todo este evento y Paul solamente se muestra como con ansiedad y con ganas de ir a buscar a su madre para preguntar y saber de su padre. Su madre en ese momento le está diciendo que su padre falleció, él llevaba como un tiempo sin ir a visitarlos. Él dice que él no lo puede creer, que porque él no lo supo antes. Y yo que su madre le está como recriminando que eso mismo se pregunta a ella, como él no fue capaz de enterarse del estado si sabiendo que ya su padre se encontraba delicado de salud, cómo fue que se, como que los descuidó tanto y dejó de preocuparse por ellos. En ese momento veo que esa entidad de Paul está allí junto con él y estoy viendo lo mismo que vi en la primera escena que vimos en el papá de Paul. Él empieza como a liberar esa energía endoplasmática y empieza a decirle cosas a su madre, decirle, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he hecho. Su madre estaba esperando como que unas disculpas por parte de su hijo, pero todo lo contrario. Él empieza como a atacarla, a decirle que no, ella no tiene por qué culparlo. Veo que él empieza a cogerla fuertemente de los brazos, pero están dentro de ese lugar, están dentro
de esa casa que construyeron, desde ese rancho que construyeron, y lo está cogiendo como en los brazos fuertemente. En ese momento veo que cada vez más se apodera como esa energía endoplasmática del aspecto físico de Paul, y de hecho estamos viendo cómo se le colocan los ojos como negros, y toda esta energía se le está metiendo como en la parte como del cerebro. Estamos viendo cómo esta entidad la que se encarga como de manejar todo este proceso. Ya veo cómo empieza desde el aspecto físico de Paul, empieza a pasar gran parte de toda esta energía hacia el aspecto físico de su madre. Mientras tanto, estamos viendo que esta entidad está detrás del aspecto físico de Paul y está emanando mucha de esta vibración hacia la parte como de la cabeza, y esto empieza a descender por todo el aspecto físico de Paul. Y veo cómo empieza también a pasarle toda esta vibración hacia el aspecto físico de su madre. Y estamos viendo así tal cual como lo vimos con el aspecto físico del papá de Paul, que quedó como enfermo, como deteriorado después de que hizo como esa especie de transfusión. Estoy viendo lo mismo, pero no el aspecto físico de Paul, sino que todo esto que le está pasando a su madre, veo como el aspecto físico de ella se empieza a deteriorar de una forma significativa. En ese momento ya su madre lo que hace es como que cae sentada y solamente empieza a llorar. Y veo que empieza a pedirle perdón a su hijo, a Paul, de lo que de lo que ese reclamo que le hizo. Paul solamente le dice que ya su padre se encontraba muy enfermo, que él sabía que se encontraba muy enfermo y que ellos saben que ese momento iba a llegar. Veo que él se coloca, coge de sus manos en ese momento a su madre y empiezan a orarle a ese Dios. Veo que ya en ese momento él termina como ese momento de oración. Veo que ya su madre la despide y ella se va. La luz me adelanta en el tiempo, ya él ha pasado como por muchas de estas sesiones de predicación. Reuniones. Ujú. Ya cada vez veo que ya tiene muchas más personas, de hecho es como el único líder en ese pueblo, y veo que tiene como, viene gente de afuera a esas prédicas de él. Veo que ya han pasado como unos meses y él decide, no tiene ninguna información de su madre, veo que él decide ir al pueblo natal de ellos y no la encuentra. Él empieza como por cuenta propia pues a buscar información al respecto, y le dicen que su madre también ya desencarnó. Veo que en ese momento él siente mucha culpa, empieza como veo que él coloca las manos como en su corazón, y veo que lo que hace es que como que se sienta en el suelo, es como una calle, se sienta como en la especie como un andén. Veo que él se sienta, coloca sus manos en el pecho y él empieza a mirar como hacia arriba, como y preguntándole a ese Dios, que se empieza a desconocer él mismo, se empieza a desconocer él mismo, y él dice que él no quería eso, o sea, y él sabe que dice, él empieza a decir a ese Dios, yo no soy esto que soy hoy en día. Empieza a negarse a sí mismo todo, y empieza como a recordar todo lo que ha venido haciendo, y a pesar de que esa entidad que se encuentra allí con él está como colocando todo lo que ha logrado, de que ha venido cumpliendo pues como esa voluntad de ese Dios al cual él está sirviendo, él empieza a decir que no, como que se empieza a negar, se niega él mismo, él empieza como a escuchar como estas voces en su cabeza, y después esa entidad como de alguna forma dándose a entender respecto a todo lo que ha venido logrando y lo que le falta por lograr. Veo que le está mostrando, ya no le muestra solamente el impacto hacia todas las personas y el hecho de volverse como popular, sino que ya empieza como a manipular su mente, a mostrarle lujos, a mostrarle muchas cosas. Son como unas películas que le van pasando así en ese momento a Paul por su mente, pero nada, él sigue como parado en la raya, en que negando todo eso por la muerte de su madre y por lo que sucedió con su padre. Dice que a raíz de eso le empieza como a culpar a ese Dios. Dice que a raíz de esa dedicación, de esa gran entrega que él tuvo para con él, lo que hizo fue desprenderse completamente de lo realmente importante que eran sus padres y de todo lo que ellos significaban para él. En ese momento veo que esa entidad empieza a emanar mucha, otra vez como de sus manos, y sale como desde la parte también como de la cabeza de esa entidad, empieza a emanar mucha energía endoplasmática,
y veo que esta energía endoplasmática se empieza a entrar en toda la parte del pecho de Paul. Veo que llega puntualmente hacia el corazón y veo que detecta como algo en el corazón, como una afección en la parte del corazón de Paul. Ya él como que terminó todo este proceso, ya él se dirige nuevamente hacia el pueblo donde se encuentra viviendo ahora. Veo que ya me adelantan un poco en el tiempo, la luz, han pasado unos días y ya él se encuentra enfermo. Veo que él tiene como unos seguidores, unas personas que en ese lugar donde él vive, que son como los encargados de servirle a él, como de ayudarle en muchas cosas. Y en ese momento veo que se encuentran reunidos como en una habitación. Vemos que llega otras personas a hacer como una especie como de oración, como ayudarle en ese proceso de oración y él sigue como resentido, pero él no le dice nada de esos aspectos físicos respecto, pues como en contra de su Dios, sino que él en su interior, él se siente resentido. Ya no muestra ninguna voluntad de querer como hacer esas prédicas que venía haciendo constantemente. Veo que esta gente que se encuentra alrededor de él están de hecho preguntando que le están diciendo que lo necesitan, que, que sin él ellos no sienten como esa misma conexión con ese Dios al cual ellos están, al cual proclaman y al cual le piden cosas y con el cual se sienten en paz, dicen estos aspectos físicos que se encuentran al lado de él. Carlos, ¿qué religión practican ellos? ¿Qué corriente religiosa es? No me especifican la religión en particular. En ese momento me dicen que esto que estamos viendo en ese momento, dice que sucede con todas las religiones en particular. O sea, que esta cadena De de eventos. situaciones, de manipulación, me está diciendo la luz en ese momento, que es exactamente lo mismo que sucede en todas, Ujú. pero que no van a entrar como, o sea, no van a decir ningún nombre A en particular en ese especificar. momento, Muy una bien, religión. muy bien. Ya Continúo. pues me adelantan en el tiempo y veo que ya Paul como que alcanzó a hacer unas cuantas prédicas más, pero él siguió muy, muy deteriorado. Ya de hecho, pues ya él se encuentra en una edad pues mucho más avanzada a cuando él recién empezó en esto, pero no se encuentra en la edad como de adulto mayor, ¿no? Se encuentra en ese momento que se encuentra tan deteriorada su salud, tiene aproximadamente unos 55 años, 60 años de edad, tiene en ese momento. De hecho, veo que ya llega el momento como que ya él ni siquiera puede valerse por sí mismo y no puede pararse de su cama. Veo que durante todo ese tiempo, desde lo que aconteció con su madre, que fue la última desencarnación, Ujú. él ha venido como arrepintiéndose de todo lo que él ha venido haciendo. Veo que en ese momento la luz me muestra como en su corazón todo eso que es la santidad, que lo tiene a él, veo que lo que hizo fue que lo enfermó desde su corazón y veo que ya su corazón no está funcionando igual. Veo que ya llega el momento en que ya su corazón deja de palpitar y solamente se encuentra en ese momento que él desencarna, se encuentra una sola persona al lado de él. Es como era como uno de sus discípulos, como uno de sus seguidores más fieles a él y que le sirvió durante tantos años. Y veo que en ese momento de su desencarnación, pues nuevamente esta entidad es la que llega pues por el aspecto físico, veo que se lo lleva, pero antes de llevárselo veo que a esta persona que se encontraba con él, pues que era como una persona joven, veo que como que le transfiere toda esa energía, así, ahora sí estoy viendo como toda esa energía endoplasmática que le pasó su padre a Paul en su momento, todo esto empieza a rodear a ese aspecto físico de ese joven que se encontraba allí con Paul en el momento de su muerte. Y le pasa todo esto a él. Y yo que en ese momento ya desencarna y esa entidad se lo lleva. Como quien dice que el joven va a continuar con el legado. Exactamente. Sí, así tal cual. Muy bien, perfecto.
Bien, ya habiendo comprendido lo que pasó con Pablo en esa línea de tiempo atrás, vamos a volver a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices qué ves en el perímetro, por favor. El perímetro se encuentra en dos naves, una a cada lado del perímetro donde se encuentra la casa de Juan Pablo. Sí, en el perímetro estamos viendo eso, son dos naves. Muy bien. Vamos a ingresar a la casa al lado de Juan, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, ya estamos acá. Muy bien. ¿Qué ves en Juan? Veo un reptil. Sale neutralizado. Si en ese momento sale el aspecto físico, la luz lo neutraliza. Listo. Altura. 2,44 metros. Es el mismo de la regresión. Sí, es el mismo que corresponde a esa línea de tiempo a la cual fuimos. Muy bien. Una esposa. ¿Qué ves en ella? Otro reptil. Sale y es neutralizado. Sale el aspecto físico. En ese momento lo neutraliza la luz. Listo. Altura. 2,24. Viene su hija de 11 años. ¿Qué ves en ella? No, no tiene, veo que tiene muchos implantes, pero no tiene ninguna entidad en ese momento, la niña. ¿Qué más entidades hay en la casa? ¿Qué te dice la luz? Hay mucha tecnología. En la casa hay un total de 14 portales. Estamos viendo mucha tecnología. Eh, hay, hay 3 insectoides de entidades. Se encuentran estas dos entidades, la de Juan Pablo y la de su esposa. Hay 3 insectoides y se encuentra un desencarnado también en este lugar. Muy bien. Vamos entonces, por favor, que la luz extraiga la información de este reptil de 244. Y le colocan un casco electromagnético en su cabeza en ese momento. Extraen la información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Axkerian con X. Axkerian. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de su jerarquía, por favor? Rix tercer. Muy bien. Nombre del planeta. Litarolencu. Litarolencu. Número de planetas. 38 planetas en total. Son 4 sistemas planetarios para esos planetas. Muy bien. ¿Me vas a dejar hablar con este reptil? Askerian, por favor. Haz cambio a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Askerian, ¿me escuchas? ¿Quién habla? Un aspecto físico que está haciendo una investigación ahí en la casa. Venimos de una línea de tiempo atrás de Juan Pablo, donde era un predicador religioso que movía masas y tú estabas ahí con él. Sí, lo recuerdo, claro. Mm, Él durante muchas líneas de tiempo nos ha venido sirviendo de esta manera. Él ha tenido unos dotes lo suficientemente importantes que en esta línea de tiempo actual se le han mostrado un poco débiles en comparación a lo que era antes. Pero esa búsqueda de respuestas a muchas de sus inquietudes, a muchas cosas de lo que él llama ser su realidad, lo tienen nuevamente conectado con nosotros. comprendo. Sí, él anda en una búsqueda espiritual, una búsqueda consigo mismo Y y él la está está buscando un encontrando con Dios. nosotros, él Mm, con nosotros.
La idea Todo es que, esto lo la idea es tiene. que sea otro, nuevamente un líder. ¿Quién te crees para yo decirte los planes que tenemos con este aspecto físico? Eso No, no lo divulgamos. muy bien, comprendo. No, solamente quería preguntarte, que me cuentes una charla normal. Me gustaría saber cuántas vidas hace que lo acompañas, que lo ayudas en ese proceso. Las suficientes para poder llevar a cabo los planes que hemos podido llevar con él. Muy bien. Bien, querían, haz cambio, déjame con Carlos a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, con la información que se le sacó a este reptil, por favor me dices cuántas vidas hace que lo tienen aquí en este holograma. 112 vidas, Número de implantes 343, y abducciones. 115 abducciones. Muy bien. Ahora, por favor, se te proyecta ahí en una pantalla la jerarquía. Richtexer. ¿Me dices qué tipo de ser es? Sí, en ese momento proyectan la jerarquía en una pantalla, la estamos viendo, es un Draco. Ujú. 4 cabezas biológicas, 2 tecnológicas. Es color como color café muy claro, es como un beige, pero muy, muy, muy claro, un color crema. Tiene ojos rojos, unas alas muy grandes, una cola grande también. Tiene materia oscura en sus cabezas. Veo que tiene como una especie de armadura que tiene toda la parte que desciende como de sus cuellos y por toda la parte como de atrás de esa jerarquía. Materia oscura en el planeta, ¿ves? No, en el planeta Tano, solamente en sus cabezas. ¿Algún otro sistema de defensa, de ataque? Sí, tiene entidades alrededor de él. Es como un anillo como de seguridad que tiene en el planeta y Ujú. son puras entidades. Confirma con la luz en qué parte de la cuarta se encuentra, por favor. Se encuentra en cuarta media. Muy bien. Con esta información que tenemos recabada, por favor, vamos a pedir la asistencia de los humanos los necesarios para llevar a cabo esta misión. A la cuenta de tres se abre un portal, descienden y son verificados. Uno, dos y tres. Y se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás en este momento. Listo. Están todos acá. Muy bien, muy agradecidos por la asistencia y vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de tres se abre un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Y se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, lo verifican. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Le agradeces por su asistencia. Por favor, se les transmite la información de lo que tenemos allí con Juan Pablo, por favor. Listo. Muy bien. Se comprueban los portales, los 14. Van a planetas. Muy bien. Entonces, los humanos, los que asisten, por favor, crean los portales necesarios para dirigirnos a los 38 planetas en los 4 sistemas y si se requieren para la jerarquía, por favor, adicionales. Listo. Quedan 17 portales más. Ya. Bien. Nos llevamos las entidades, los insectoides, las naves, por favor. Cuando estemos listos para desplazarnos, me dices, tú te enfocas en la jerarquía. Listos. Muy bien, nos desplazamos. Uno, dos y tres. Ya llegamos acá. En ese momento veo que nos estamos dividiendo. Edición de Alfa se encarga de irse con gran parte de los humanos luz
a contener los sistemas planetarios, nos quedamos con que aquí en el planeta principal veo que en ese momento están emanando mucha luminiscencia los humanos luz por medio de sus portales, está hacia adentro, están conteniendo cada uno de estos sistemas planetarios. La luz se adentra hacia cada uno de los planetas y está conteniendo todo lo que se encuentra dentro de ellos. En ese momento el planeta principal acá también ya se encuentra contenido, emanan mucha luminiscencia esta jerarquía, la envuelven en una burbuja de luminiscencia y emanan mucha luz hacia esta. Le colocan unos aros electromagnéticos alrededor de ella. Confirmo con la luz y listo, ya se encuentra todo contenido en ese momento. Muy bien. Se hace, por favor, la eliminación de todas las entidades y tecnología de todos los planetas. Si los humanos los abren sus manos, sale, emana mucha luminiscencia, esa se adentra por medio de los portales y esta luminiscencia se adentra hacia cada uno de los planetas. Veo como de adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma en cada uno de los 34 planetas están siendo eliminadas todas las entidades, tecnología y todo lo que se encuentra dentro de ellos, incluyendo ese planeta principal. Listo. Muy bien. Ahora, por favor, con la asistencia de la luz, elimina toda la materia oscura. En ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida la jerarquía. Vemos que Enki apoya en ese proceso con una burbuja de luminiscencia. Vemos cómo esta burbuja se adentra hacia la burbuja donde se encuentra la jerarquía y está absorbiendo toda la materia oscura que tienen en sus cabezas. Veo que es absorbida toda esa materia oscura. En ese momento los humanos los junto con Enki emanan mucha luminiscencia de esa burbuja y la eliminan por completo. Listo. Muy bien, muy agradecidos. Por favor, se extrae la información de las cabezas de ese Draco. Se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. En ese momento están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Ya tenemos las coordenadas, están siendo enviadas a los humanos luz que nos asisten. Y veo que en ese momento, como los humanos luz se adentran hacia los planetas donde se encuentran contenidos todos los humanos luz en ese momento. Están haciendo el proceso de liberación y verificación. Empiezan a salir todos los humanos luz de esos planetas. Ya son todos verificados. Estamos comprobando que corresponde a la misma cantidad de aspectos físicos. Listo. La misma. Muy Se nos bien, unen. muy bien. Se activa el llamado de las cabezas de ese Draco de todas las entidades, naves, tecnología que le correspondan. Llegan ahí, son eliminadas, por favor. En ese momento se abre un portal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este portal. Conecta con un llamado de la cabeza de la jerarquía. Y vemos cómo empiezan a llegar diferentes naves, entidades, tecnología y apenas tiene contacto con ese portal de luminiscencia están siendo eliminados cada uno de estos. El proceso continúa. Listo. El proceso está terminado. Muy bien, se extrae la jerarquía del planeta y se eliminan los 38 planetas, los 4 sistemas, por favor. En ese momento extraen la jerarquía. Los humanos luz están rodeando cada uno de esos sistemas más planetarios. Abren sus manos, emanan mucha luminiscencia. Estas empiezan a entrar hacia cada uno de los planetas. Veo que de adentro hacia afuera empieza a haber una gran explosión de luminiscencia y de esta forma están eliminando cada uno de esos sistemas. Están eliminando la totalidad de sus planetas también. El proceso continúa. Por último, eliminan el planeta principal frente a nosotros y la jerarquía. Listo. Muy bien. Dile por favor a este Draco que en el holograma Tierra hay un aspecto físico, Juan Pablo, que ha liderado masas para predicar religiones, que si sabe de quién le estamos hablando. Dice que sí, dice que este solamente es un contenedor más al cual han encomendado esta misma misión. Dice que como él hay muchos que han llegado a este holograma Tierra a cumplir la misión encomendada no solamente por él, sino por, habla de más jerarquías. Comprendo. Pregúntale si él como jerarquía y todos estos contenedores que él habla, si se enfocan en una misión respecto a una sola corriente religiosa o si son, o si ellos manejan muchas a la vez.
Dice que ellos no manejan religiones en particular, dice que el tema de las religiones, nombres y categorías se las colocan los mismos aspectos físicos en este holograma Tierra. Dice que sencillamente ellos se prestan para hacer como esta especie de conexión con estas personas con las cuales ven como habla como de poderes especiales para poder conectar con masas y poder llevar a cabo misiones que son encomendadas por parte de ellos. Que tengan esa programación. Sí, pero explica que no es que hayan jerarquías o religión. Dicen que entre ellos no hay ese tipo de categorías que en este holograma Tierra les colocan los aspectos físicos de este holograma. Comprendo, independientemente de la religión, simplemente es un contenedor y el protocolo y la actuación de ellos es igual. Así es. Muy bien, excelente, muy entendible. Bien, entonces los humanos luz que nos asisten, por favor, eliminan esta jerarquía de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En ese momento los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia hacia esta burbuja o que los aros electromagnéticos que le colocaron a esa jerarquía están siendo como activados con la luminiscencia y esos se empiezan a eliminar de forma horizontal y van ascendiendo cada uno de esos aros electromagnéticos y van correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía, llegando hasta sus cabezas. Por último, esto es eliminado por completo. Listo. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Juan Pablo, su esposa y su hija, por favor. Sí, en ese momento la luz los trae, ya están los tres acá. Llegan sus humanos luz y son verificados. Sí, los humanos los que nos asisten nos están verificando en ese momento. Listo, ya están acá con nosotros. Muy bien. Pídele por favor al humano luz de la esposa y de su niña que le retiren los implantes a sus aspectos físicos. Si se colocan al frente esos humanos luz, al frente de sus aspectos físicos, o que emanan mucha luminiscencia de sus manos, ¿no? Desde su pecho conectan con cada uno de sus aspectos físicos. Los humanos luz que nos asisten, veo que los apoyan en este proceso. Están haciendo la eliminación de los implantes. Listo. Muy bien. Juan quiere saber si entre los liberados se encuentra su madre, su padre, hay dos cuñados y un tío, por favor, y un hijito no nato. Confirmo con la luz y se encuentran entre los humanos luz que acabamos de liberar el día de hoy, sus dos padres y su hijo, pero los demás aspectos físicos que mencionó no se encuentran. Muy bien. Por favor, pregúntele a la luz a qué dimensión va su madre. Dimensión 17. Perfecto. Muy bien. Entonces, los humanos luz liberados, por favor, les agradeces por la asistencia, te despides, se ascienden con ellos eh, los de su esposa y su hija. Listo. Asciende. Muy bien. Y de los humanos los que nos asisten, vamos a quedarnos con la compañía de 100.000. El resto les agradeces por todo, también te despides y ascienden. Ascendidos. Muy bien. Pregúntale por favor el nombre al humano luz de Juan Pablo y dimensión. Su nombre, Asper. ASWP. Asper. Muy bien. Dimensión. 18. Bien. Vamos entonces a conectar con el médico Saturno. A la cuenta de 3 se abre un portal. Desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Y se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en ese momento, a este lugar. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por su asistencia. Por favor, le transmite la información de Juan Pablo.
Listo. En ese momento el médico está creando esa burbuja de luminescencia, nos adentramos nosotros en ella. Veo que empieza a emanar mucha luminescencia, haciendo como un escaneo en todo el aspecto físico de Juan Pablo. Veo que empieza a emanar mucha luminescencia de la parte de sus pies y veo que empieza a eliminar implantes desde la parte de sus pies. Cada vez que va subiendo sus manos, va eliminando implantes. Elimina un implante significativo en la de su rodilla izquierda. Sigue subiendo. Sigue eliminando más implantes y veo que elimina también un implante como la parte de sus órganos, riñones. Está eliminando implantes de esta parte. Llegas a la parte de su cabeza y coloca más sus manos en esta parte. Emana mucha luminescencia, veo que está dentando sus manos y en ese momento está eliminando un implante lo suficientemente grande. Lo saca de la parte de su cerebro, luego lo coloca en sus manos, emana mucha luminescencia y lo elimina en sus manos. Veo que adentra sus manos hacia la parte donde estaba este implante, veo que está emanando mucha luminescencia. Veo que está repotencializando toda esta zona de este implante, era como hacia el era en la parte del cerebro, como hacia el costado del hemisferio derecho. Está repotencializando toda esta zona y está creando conexiones neuronales nuevas en toda esta parte. Veo que emana mucha luminescencia, está repotencializando todas las neuronas. Veo que está reactivando una zona del cerebro que se encontraban no muertas, las neuronas muertas, sino como muy quietas, como que no estaban trabajando, estaban en función. Y veo que las está repotencializando, emana mucha luminescencia y las reactiva nuevamente en su cabeza. Veo que coloca acá en sus manos en la parte de su cerebro, cada una de sus manos en cada uno de los hemisferios, emana mucha luminescencia y de aquí veo que adentra sus manos hacia las glándulas interdimensionales y las está repotencializando de modo las limpia, las repotencializa cada una de ellas. Coloca su mano en la parte del cerebelo, veo que está también sacando unos implantes de la parte del cerebelo, eso los elimina en sus manos. Emana mucha luminescencia, veo que conecta con las demás glándulas interdimensionales y es una especie de conexión entre ellas de luminescencia. Esa luminescencia desciende por la parte de su cuello, conecta con el pecho, con el timo, llega hasta el timo, también lo limpia, lo repotencializa. En ese momento saca sus manos de la parte de su cabeza, emana mucha luminescencia sin tener contacto con la cabeza. En ese momento esa luminescencia se adentra hacia las glándulas interdimensionales y veo que empieza a salir un destello de luminescencia en su cabeza en diferentes direcciones. Está haciendo una limpieza de psiquis en ese momento. Veo que está colocando sus manos en la parte de sus ojos, emana mucha luminescencia, está hacia adentro, hace una especie como de limpieza en la parte de sus ojos. Y esa luminescencia sale por la parte de sus oídos. Veo que coloca sus manos en la parte del cuello, emana mucha luminescencia. Veo que hay una parte, unas zonas de la espalda que, como si él presentara algunos dolores en la espalda, veo que la luz me los muestra como un poco inflamados y el médico en ese momento está pasando sus manos por esas zonas. Las está repotencializando. A medida que pasa sus manos y emana mucha luminescencia, estas zonas dejan como la luz me las deja de mostrar afectadas. Coloca sus manos en esa posición. Veo que está pasando sus manos por toda su columna vertebral. Emana mucha luminescencia y está repotencializando cada una de sus vértebras y discos intervertebrales. Veo que adentra sus manos hacia la parte de sus pulmones. Emana mucha luminescencia como en polvo, está hacia ir hacia sus paredes pulmonares. Emana mucha luminescencia y veo que está haciendo una especie de limpieza dentro de sus pulmones. Los limpia por completo. Veo que en ese momento empieza a emanar mucha luminescencia y veo que con cada ciclo respiratorio de Juan Pablo empieza a expulsar toda esta energía esta luz que él está inyectando desde la parte de sus pulmones y está haciendo ese proceso de limpieza de esta manera. En ese momento emana mucha luminescencia líquida entre sus pulmones, esa luminescencia líquida conecta con su corazón. Yo veo que coloca sus manos en su corazón, elimina un implante también del corazón.
Veo que emana mucha luminiscencia en toda el área de su corazón, en particular como en las válvulas de este. Emana mucha luminiscencia líquida también en los ventrículos, en las aurículas. Y veo que esa luminiscencia empieza a recorrer todo su sistema circulatorio. A medida que recorre la luz todas sus venas, arterias, todo su torrente sanguíneo, veo que está limpiando la sangre. Veo que en ese momento el médico desciende sus manos hacia la parte de su pecho, emana mucha luminiscencia en esta área. Un implante que ha eliminado acá repotencializa la boca como el estómago. Emana mucha luminiscencia en esta parte, esa luminiscencia se entra a su abdomen, en su estómago en particular, hace una limpieza en su estómago. Repotencializa todo lo que son paredes estomacales. Esa luminiscencia inyecta mucha luminiscencia líquida acá y esta luminiscencia está recorriendo todos sus intestinos y sale por su área sexual esa luminiscencia. Veo que adentra sus manos en esta parte, veo que emana mucha luminiscencia en todos sus órganos. En particular, coge la parte de los riñones, veo que está, también quita unos implantes de allí, los está limpiando, los está repotencializando en ese momento. Veo que baja sus manos hacia la parte como acá de su abdomen bajo, emana mucha luminiscencia. Repotencializa toda esta zona y esta luminiscencia sale por su área sexual. Veo que empieza a descender sus manos, llega hasta la parte de sus rodillas, emana mucha luminiscencia, está colocando como una especie de anillo de luminiscencia en sus rodillas. Baja sus manos hasta sus pies. Veo que de sus pies emana mucha luminiscencia y esa se empieza a entrar por todo su sistema óseo. Recorre sus piernas, veo que recorre toda la parte de su abdomen, pecho. Llega hasta los hombros y se empieza a descender por sus brazos, antebrazos, muñecas y manos. Veo que en ese momento el médico lo coge de las manos, emana mucha luminiscencia y esta se empieza a entrar por todo el cuerpo. Coloca sus manos en la parte superior de la cabeza sin tener contacto con esta, empieza a emanar mucha luminiscencia y esta se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y veo que se va viviendo como una capa de luminiscencia alrededor de todo su aspecto físico. Y listo, proceso terminado. Muy bien, le agradeces al médico por su asistencia. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Juan. Sí, dice que debe empezar por hacer unos cambios en la parte de su alimentación. Habla de una alimentación más sana, más consciente. Habla el tema que su aspecto físico venía presentando una especie como unas patologías eh, que eran ocasionadas de la parte de sus riñones y otros órganos por falta de hidratación. Dice que debe empezar también a manejar y ser muy consciente de esta parte para que su organismo y todo el proceso que se ha hecho en ese momento pueda verse bien reflejado a medida que él avance en su proceso y que guarde quietud por lo que resta del día de hoy, teniendo en cuenta pues que hubo una eliminación de implantes lo suficientemente grandes en su aspecto físico. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico por la asistencia. Te despides de él y asciende. Listo, asciende. Bien, regresamos a la casa de Juan, por favor, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos, los que nos asisten, por favor, nos ayudan a eliminar la tecnología, cerrar portales. El desencarnado también, por favor, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento los humanos luz se adentran dentro de la casa, están eliminando toda la tecnología, están cerrando portales en ese momento. Veo que emanan mucha luminiscencia hacia el desencarnado y sale el perímetro. Se encuentran en ese momento ya una vez cerrados los portales y eliminada toda la tecnología de la casa. Veo que están subiendo los niveles vibratorios de toda la casa, paredes, techo, el suelo y todo lo que se encuentra dentro de ella. En ese momento salen de la casa, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja y la repotencializan. Listo. Muy bien. El humano luz de Juan Pablo, por favor, haz cambio con él, déjame un momento. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido.
Gracias. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Tu aspecto físico, Juan Pablo, te está escuchando. ¿Le quieres dar un mensaje? Así es. Quiero decirle que ha llegado el momento, que ha llegado el momento de que él se dé cuenta de todo ese amor que hay en él, de todo ese amor que ha dejado de sentir a lo largo no solamente de esta vida, sino de todas las anteriores. Llegó el momento de hallar sus respuestas. Ya no hay más que buscar por fuera de sí mismo. Todo se encuentra dentro de él. Todo se encuentra dentro de su corazón. Ya es el momento de dejar de buscar ese plan divino, el cual ha venido buscando a lo largo de muchas vidas. Quiero decirle que ese plan divino que él tanto ha venido buscando es él mismo. Él mismo es ese plan divino que él tanto anhela. Él mismo es quien está en las condiciones de poder revelar y poder esclarecer todo lo que él desea. Él mismo, desde el amor, que es todo lo que hay, es todo lo que somos y es todo lo que seremos, está en la capacidad y en la condición de poder pasar por este holograma de la mejor manera posible, creándose él mismo todas las posibilidades que él desee. Nuevamente reitero que es el momento de dejar de buscar fuera. No se imagina cuán satisfechos nos sentimos por este momento y agradecidos completamente por haber hecho posible este proceso. De alguna manera nos pudo escuchar, de alguna manera accedió a esta información y conectó con ella. Y esto ha sido gracias a esa búsqueda que durante tanto tiempo él ha venido haciendo. Pero ya una vez ha encontrado esa respuesta principal, que se trataba de esta conexión, ya es momento que empiece a vivir una nueva vida, la vida que él ha venido anhelando. Ahora que me tiene aquí con él, todo será más fácil. No significa que no tengamos momentos difíciles que afrontar. No significa que todo lo que compete a manipulación holográfica en su momento nos afecte, pero todo depende de ese nivel de conciencia que a partir de ahora está adquiriendo y va a fortalecer. Va a poder pasar
por estas situaciones, afrontándolas de la mejor manera posible. Ahora tú y yo somos uno y es del amor. Ya verás cómo todo va a fluir de una mejor manera. Tú y yo, desde el amor, somos mayoría. Tú y yo, desde el amor, vamos a alcanzar todo aquello que hay en tu corazón. Gracias, hermano, por esas palabras tan bonitas. Juan Pablo, yo sé que las va a acoger en su corazón y la idea es que empiece a vivir ese mensaje, a aplicar esta nueva posibilidad a tu lado en compañía tuya. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Muchas gracias por haber compartido. Déjame con Carlos, por favor. Haz cambio. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Los humanos, los que nos asisten, por favor, nos ayudan a crear una burbuja que contenga a Juan Pablo y a su humano Luz y burbujas personales para su esposa y su niña, por favor. Sí, en ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia, primero hacia su esposa, hacia su hija. Veo que están creando sus burbujas personales en ese momento. Estas están siendo repotencializadas. Emanan mucha luminiscencia hacia su mano luz, lo repotencializan, crean una burbuja personal también en él, fusionan a su mano luz con su aspecto físico, repotencializan esta burbuja. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con todos los humanos Luz por el proceso. Pregúntale, por favor, a Enquis y Onde Alfa si tienen alguna información adicional o recomendación adicional respecto a la información que salió en esta sesión, por favor. No dice la luz respecto al mensaje dado por la jerarquía cuando explicaba lo del tema de, o sea, quieren como confirmar esa información que dio la jerarquía que es verídica respecto a lo del tema que en este holograma Tierra es que bueno, habla de aspectos físicos que se han encargado de generar divisiones, discordias, guerras y diferentes situaciones incómodas en este holograma respecto al tema religioso. Dice que efectivamente aquí es donde se encuentran como estas categorías y divisiones religiosas que lo único que hacen es generar lo que hasta el momento se conoce en este holograma Tierra. Dicen que esto ha venido pasando durante muchos años y seguirá pasando hasta el momento que hasta ese despertar, dice la luz. Listo. Muy bien. Muy agradecidos por la aclaración. Ya todo queda bien ahí con Juan Pablo, su familia y su casa, ¿cierto? Listo. Todo está bien. Muy bien. Muy agradecidos con Sion de Alfa, con Enki por la compañía, la asistencia, la explicación. Les agradeces, amor infinito para ellos, te despides y ascienden. Listo. ¿Listo para regresar? Listo. Listo. Bienvenido, excelente vuelo. Gracias. Juan, Pablo, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció tu sesión? No, pues, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí. Sí. Sí, te escucho. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias, Karen. De verdad que estaba esperando por este momento. Mucha,
De hecho, sí, o sea, toda la información que fue arrojando desde el principio y todo eso, como que fue como un bucle, ¿no? O sea, las vidas pasadas, sí, 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 todo eso, ¿Te encaja? ¿Te sí, sí, encaja? sí, 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 se encaja pero bueno, ya somos libres ya conocí a, a mi hermano Luz y pues lo voy a sostener, pues es lo que estaba buscando, Sí, como él lo dijo, es lo que espero, estaba buscando. espero que esa información haya aclarado todas las inquietudes que tenías, de las cuales habíamos hablado, y comprendas que tu mano luz, pues eres tú mismo. Lo que pasa es que es tu mejor versión y que lo quieras sostener y que tengas la claridad de que el objetivo de esto es, pues, es cortar con este ciclo y poder salir de acá. Ujú. Exactamente, sí, no, no, clarísimo, clarísimo, muchas gracias, gracias, por su trabajo, de verdad que, digo que sigan ayudando a más personas, Esa es la idea, esa es la idea. Es con mucho amor, Así va a Juan. ser. sí, Eh, Te pregunto, ¿nos permites publicar esta información? claro, Muy bien. ¿Está bien así o quieres que te ponga algún filtro? no, está bien así, Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. hombre, a ustedes, infinitamente agradecido, de verdad, muchas gracias, Carlos, Con Karen, mucho gusto. y Listo, Con pues el Juan. gusto. estamos en contacto, Karen, Sí, ya, señor, así es. y bueno, pues nos despedimos, sí, Muy bueno, bien, Juan Pablo. Así muchas quedamos. Chao, Juan gracias, Pablo. Chao. un Feliz abrazo, día. Bueno. un Cuídate. abrazo. Igualmente.